Estados Unidos, pero antes de eso me gustaría hablar sobre este fin de semana, Lina, porque pues hemos hablado mucho aquí, por supuesto, de los consejos de juventud, que eran el 19 de octubre, fueron este domingo. Yo vi a la registraduría pues sacando pecho sobre datos y tal, pero realmente la participación fue baja, creo un poquito más del 12% de los habilitados para votar. 1.500.400 jóvenes entre los 14 y 28 años acudieron a las urnas este domingo, Jennifer, a participar en estos consejos de juventud. Dicen que el número de votantes aumentó en un 18,44% frente a las elecciones juveniles realizadas en el 2021. Que esta es la segunda versión, ¿verdad? Exacto, cabe destacar que esta es la segunda vez que se hacen estas elecciones de consejos de juventud, pero les trajimos aquí, digamos, una gráfica que hicieron los colegas de La Silla Vacía, que me parece muy interesante analizar, porque muestran cómo quedó la votación en los partidos. Informa la registraduría que 780.185 votos fueron por partidos y movimientos políticos, que equivalen al 53,35% de la votación que tuvimos ayer. En el primer lugar, vea usted que tiene al Partido Liberal con 147.674 votos. En segundo lugar está el Partido Conservador, más de 98.000. En tercer lugar, el Centro Democrático, 84.000. Luego Cambio Radical, Alianza Verde, Partido de la U, Partido Mira, Nuevo Liberalismo, mire, y al final partidos que hacen parte, o pues que harían parte como de los sectores que se consideran del presidente Gustavo Petro, pues la Colombia Humana, que es su movimiento, está ya casi en el último lugar con el 1,63%, 23.700 votos, y abajo está el partido ASI, el 1,49%. Entonces, básicamente lo que estamos viendo aquí, como vi titular a varios colegas, a varios medios de comunicación, la izquierda se rajó, básicamente porque los partidos más conservadores o que hacen oposición mejor al presidente Gustavo Petro fueron los que quedaron en este ranking en los primeros puestos. Sí, y conocí de buena fuente, porque lo hablé previo a estas elecciones, que el Partido Liberal se preparó para esto y estaban esperando esta votación. Lo que entiendo es que desde adentro ellos sabían que esto iba a salir así, hicieron un trabajo con las juventudes liberales muy fuerte. Pero Jennifer, le traigo algo que es inédito y es un audio del expresidente Gaviria, precisamente pues refiriéndose a esta situación. ¿Qué dice el expresidente Gaviria, que recordemos hoy es el jefe único del Partido Liberal? ¿Cuál es su análisis de este triunfo de su partido? Mire, esto nos dijo. Y muy satisfecho de ver que el trabajo de estos años y el deseo que tiene la inmensa cantidad de jóvenes liberales por incorporarse a las tareas del partido haya producido un resultado tan satisfactorio. Yo confío en que además esto represente una respuesta al gobierno que no ha estado en capacidad de competir realmente por los jóvenes de Colombia. De manera que vamos a trabajar duro, vamos a hacer que esto sea un puntal para las elecciones que vienen, y a tratar de propiciar que el Partido Liberal sí represente las necesidades de los más desvalidos, de los más pobres, de los más humildes de nuestra sociedad, que de alguna manera les generaron enormes expectativas que solo han sido frustradas. Dice él que muchas expectativas sobre las clases menos favorecidas pues han sido frustradas, y digamos que pone esta como una de las razones del triunfo de este Partido Liberal en las elecciones de juventud. La pregunta que queda ahora, Jennifer y compañeros de la mesa, es, no, se viene otra jornada electoral, ¿no? Tendremos elecciones legislativas y tendremos elecciones presidenciales. No se nos puede olvidar que en el actual Congreso la bancada del Partido Liberal es una de las más grandes. Creo que es la más grande en Cámara y una de las más grandes en Senado. Entonces la pregunta es, ¿estos resultados pueden tener alguna incidencia o podrían verse similares en las elecciones de Congreso? ¿Y es el Partido Liberal uno de los partidos que va a ser más codiciados por la votación en las elecciones presidenciales? Esa es la pregunta. Pues a falta de encuestas, Hugo Mario, tenemos elecciones al Consejo de Juventudes. Lo que pregunta Lina es si esto puede ser un termómetro de lo que puede suceder, uno, en la consulta
por el pacto histórico y 2 en las elecciones para presidente, porque entiendo yo, no sé si me falla la memoria, si lo pude encontrar por ahí, Lucas, que las juventudes en estas encuestas que podíamos hacer antes, pues apoyaban en su gran mayoría al presidente Gustavo Petro, pero esto está cambiando, al parecer, al menos con estas elecciones al Consejo de Juventudes que tuvimos este fin de semana, las cosas están cambiando. Eso es curioso, Jennifer. Uno esperaba que los jóvenes, claro, digamos que acudieran más en representación de movimientos alternativos, pero lo están haciendo a nombre de los partidos más tradicionales de Colombia, que son el liberal y el conservador. Ahora, la pregunta de Lina, que si esto puede incidir en las elecciones a Congreso, yo creo que ahí en esas elecciones de marzo se van a mover otras maquinarias y otro tipo de mecánicas electorales, pero sí es triste que haya una participación tan baja en ese tipo de ejercicios democráticos. Muy pocos jóvenes realmente acudieron ayer domingo a las urnas. Creo que faltó más publicidad, más pedagogía y hace falta más educación política en Colombia. A ver, hubo un incremento importante, decía Oscar, la registraduría, porque acuérdense ustedes, es la segunda versión de estas elecciones, es decir, todavía la gente se está empapando del tema. Aquí hicimos una pedagogía pues constante en Mañanas Blue y sí subió el número de personas que participaron, pero pues sí es bajito, la verdad, 12,8% es un número bajito, sí, es un porcentaje 87% bajito. De abstención. Pero digamos que incrementó en 18% a comparación de la pasada, sí señor. Perdón. Hace parte de esa pedagogía que hay que hacer constantes en hacerla, digamos. Cada año, cada convocatoria va a seguir siendo mayor. Pero lo que sí es cierto es que esos 23.000 votos tan escasos de lo que es toda la parte de Colombia humana, lo que muestra también es la frustración, el desencanto de esa juventud que, digamos, le apostó a un proyecto político y que hoy en día pues siente que no lo está interpretando. Y de alguna manera esto es un voto castigo, una manera de expresarse, de expresar ese desencanto. Pero lo que quiero decir es esto, mire, los partidos tradicionales, como el Partido Liberal y el Partido Conservador, tienen un arraigo de muchos años y tienen una disciplina de partido. Usted los ve carnetizados, por ejemplo. Usted los ve que en las distintas ciudades hay unos centros de unas sedes políticas que se mueven a la hora de movilizar a la juventud. Entonces eso también se siente a la hora de votar los jóvenes. Los 150.000 votos del Partido Liberal, los 98.000 votos del Partido Conservador. Es decir, tiene de todo un poco. Tiene el desencanto de la juventud por toda esa apuesta que hicieron por la Colombia humana, por el proyecto político de Gustavo Petro, que no funcionó, y eso se ve en esos 23.000 votos. Pero esos partidos tradicionales que tienen una logística organizada de tantos años, también ahora, a la hora de una votación de este tipo, también se expresa, y así se puede uno de alguna forma explicar los 150.000 votos, 147.000 votos del Partido Liberal y los 98.000 votos del Partido Conservador. Sí, esa abstención, Oscar, estoy de acuerdo con ustedes, muy lamentable, pues porque los jóvenes son los que están construyendo la democracia, pero hay que decir que este pequeño, digamos, este momento de gloria al Partido Liberal y lo debe aprovechar porque es que las democracias necesitan los partidos, necesitan renovación, necesitan personas jóvenes. Entonces el Partido Liberal en este momento que se refuerce como partido, que aproveche esas personas jóvenes, esas nuevas voces, pero sobre todo que vuelvan a coger las ideas liberales. Eso es lo que deben hacer, no solamente ser partido liberal, sino partido liberal con ideas liberales y empezarse a salir de ese montón de gente que empezaron a aceptar en el partido. Recordemos que Julián Bedoya, semejante impresentable, él fue diputado de Antioquia por el Partido Liberal. O sea, el Partido Liberal tiene que hacer una depuración de la gente que está recibiendo. John Jairo Roldán, recordemos por ejemplo que John Jairo Roldán hizo ahí un triunvirato precisamente con Carlos Trujillo, que es conservador, para aliarse al petrismo. Entonces una cosa importante es que el Partido Liberal pues se refuerce como partido. Las democracias necesitan partidos firmes, con tradición, con gente joven, pero que apelen a ideas liberales y que empiecen a salir, que hagan una purga, porque pues en el Partido Liberal han dejado colar una cantidad de gente que es impresentable y que no son buenos elementos para la democracia. Y generalmente, Lina, la izquierda o los jóvenes se han identificado más
más con la izquierda, pero pues acá estamos viendo uno que está en contra, o no contra, pero no apoyaron las políticas o los partidos que son afines al gobierno de Gustavo Petro, pues que siempre se ha identificado como un gobierno de izquierda, pero hace poco leí un artículo que decía a nivel internacional, creo que lo vi en España, los jóvenes están yéndose más hacia la derecha y se están identificando más con partidos de derecha o extrema derecha como Vox, lo leí hace poco ahí en España. Tal vez acá está pasando lo mismo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque los jóvenes siempre van contra el statu quo, por ejemplo, allá tienen un gobierno de izquierda, está el PSOE, acá tenemos pues al pacto histórico, no sé si se podría entender pero es que por hay países donde el statu quo es la izquierda, digamos, a mí no me parece un error pensar que siempre el statu quo es la derecha. Claro, es decir, por eso claro. los jóvenes se están ahora identificando más con la derecha, a eso me refiero. Es decir, hay gobiernos de izquierda y el joven lucha contra el statu quo, que en este momento la institucionalidad es la izquierda. Podría ser una forma de entender esa inclinación. Gustavo Petro representó la rebeldía y eso sí es cierto. Pero si en un país, no sé si Gonzalo o alguien me ayuda, pero un país que lleva 20, 30 años donde la izquierda es políticamente mayoritaria, poderosa, sus ideas son como que las que culturalmente van aceptadas, pues el signo de rebeldía es otra ideología. Pero fíjese, Jennifer, lo que dice el expresidente Gaviria en el video que colocamos. Puede ser esta una respuesta, por ejemplo, pues a la alta votación del Partido Liberal por parte de las juventudes, a una baja votación de los partidos de gobierno, puede ser una respuesta al fracaso del gobierno, a lo que él llama el fracaso del gobierno, puede ser una respuesta como en contra del trabajo que ha hecho el gobierno, que dice el mismo expresidente Gaviria, pues no se ha preocupado por por las personas que necesitan temas sociales, por la educación, etcétera, etcétera. Y yo no sé tanto si los jóvenes aquí están virando hacia la derecha, porque si usted mira, pues Partido Liberal no es derecha, que tengan varios temas, pues defiendan la libertad económica, el capitalismo y tal, pero también tienen muchos temas que son socialdemocracia, digamos, hablando en la teoría. Pero ve usted en un tercer lugar la votación del Centro Democrático, entonces no se sabe si es necesariamente un giro tan a la derecha, pero lo cierto es que el Partido Liberal sí se impone y yo creo que tiene mucho que ver con lo que dice Óscar, y es que el segundo partido en esa votación es el conservador, y los partidos tradicionales en este país tienen una gran estructura en las regiones, están muy bien organizados y yo creo que eso también es parte de este éxito electoral. Y un dato de cierre, hoy les quería dejar esto, son 33 representantes que tiene el Partido Liberal en la Cámara, fueron la votación más alta en la Cámara, y en el Senado la bancada más grande es la del Pacto Histórico, que fue la unidad de varios partidos, 20 senadores, y los segundos en el Senado también es el Partido Liberal. Claro. Habrá que ver cómo esto se evidencia en las elecciones que vienen. Pero Jennifer, fíjese que a su pregunta yo me le meto, aunque es un tema nacional, y es una realidad política lo que estamos viviendo en el mundo. A los jóvenes, y creo que a gran parte de la población, el tema de la democracia le importa 5. Y le importa 5 porque los estados no han sabido responder a sus necesidades. Y no estoy diciendo que eso sea positivo, ni más faltaba, sino que estoy diciendo es que están viendo cómo a raíz de esa democracia, bueno, aumenta o hay un descontrol con el tema migratorio, hay un descontrol con el tema de la violencia, digamos que hay un caos completo dentro del sistema democrático que estas personas aducen que es, digamos, el principal responsable. Por eso lo que vemos en Europa, por eso lo que vemos en América Latina, en donde la izquierda lo que hizo fue trabajar para su hundimiento, no para preservarse en el poder. Pero Gonzalo, pero ¿sabe qué pasa? Usted dice, un segundito, Óscar, cuando usted dice que a los jóvenes les importa 5 la democracia, sabe que yo no estoy tan segura, y se lo digo ¿por qué? Porque usted mismo nos ha traído estas movilizaciones gigantes de la generación Z, que son jóvenes ¿en qué edades? Son los pequeñitos, son los más jovencitos, que de hecho en Nepal, en Madagascar, incluso en Perú, han generado movilizaciones impresionantes para defender la democracia. Tal vez la interpretan a su modo y nosotros no hemos sabido interpretar a esos jóvenes, por ejemplo. Claro, pero ¿sabe qué pasa? Que la democracia... La democracia, Gonzalo, la democracia, Gonzalo, se defiende y se siente cuando se pierde. Entonces, claro, cuando usted pierde las libertades, dice, wow, tan valiosa era la democracia. Yo sí creo que los jóvenes están participando. Es que más, por ejemplo, movimientos de derecha o partidos de derecha, de centro derecha, como el Centro Democrático, sacó 84,000 votos y Cambio Radical 78,000. Es decir, yo sí creo que hay unos jóvenes de centro derecha que quieren participar. Y eso es una manera de defender la democracia, de ser partícipe de la democracia.
Pero ahí fíjese bien con lo que dice Oscar y lo que dice Jennifer. Tal vez es porque en esos países no ha llegado una solución como tal vez sí lo ha llegado, entre comillas, no estoy diciendo que sea así, a Europa o a algunos países de América Latina. Digamos, hay una consecuencia de deterioro del sistema democrático que al final es señalado como el culpable de los males de cada estado. Por eso digo, o sea, uno dice, bueno, los republicanos, los jóvenes están yendo hacia el lado republicano. Sí, pero ¿quién está gobernando? Donald Trump. Entonces, ellos quieren un líder como Donald Trump, alguien que ponga mano dura a costa de lo que sea. Porque fíjese bien, y para cerrar un punto, estoy seguro que muchos jóvenes republicanos aplauden lo que está haciendo Donald Trump en el Caribe, a pesar de que hay una violación de las leyes internacionales, a pesar de que se pasa en cualquier tipo de normativas. ¿Por qué? Porque es la solución a un problema que desde hace décadas no se le tiene solución. O tal vez, Gonzalo, porque los jóvenes de hoy han olvidado un poco la historia